cuarto y para muchos visitantes. Con organización de... A la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. Imagínense este escenario. Cada uno de los ciudadanos en este país nos apoyamos con nuestros mejores talentos y capacidades para generar riquezas que sean repartidas de manera equitativa. Pareciera utópico y socialista, ¿verdad? Sobre todo si es nuestro vecino el primero en rayarnos el carro o el de al lado en empujarnos para subir primero al metro sin remordimiento alguno. Pues le adelanto que no es tan imposible como parece. Hoy en Intersecciones conversaremos con el maestro Efraín Martínez, aliado estratégico de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, quien ha colaborado con iniciativas privadas y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales para impulsar la agroecología y producción textil artesanal, a través del desarrollo de proyectos sociales y productivos sostenibles con el objetivo de incidir en el desarrollo social y económico en comunidades rurales y semiurbanas. Por el otro lado, el diputado Noé Doroteo Castillejos ha fungido como subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, ha sido coordinador general de módulos de desarrollo social y actualmente tiene una agenda legislativa enfocada al desarrollo económico del estado de Oaxaca a partir de opciones sustentables y solidarias. En esta ocasión le mostraremos cómo eso que pareciera una simple utopía es más real y tangible de lo que parece. Quédese en Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Comenzamos. Bienvenido a Intersecciones. Póngase cómodo porque el día de hoy tengo el placer de platicar con dos personajes bastante importantes, con dos conocedores del tema que vamos a tratar el día de hoy acerca de economía solidaria. Por un lado, el diputado Noé Doroteo. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estimado Alex. Gracias por la invitación. Maestro Efraín, gracias por compartir este espacio. Y gracias a Intersecciones, por supuesto. Muchas gracias. Aquí nos encontramos. Muchas gracias, diputado. Y por el otro lado, el maestro Efraín Martínez. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá compartiendo el espacio. Qué bueno. Y hoy nos atañe un tema sumamente importante. Les decía fuera del aire que fui profundizando en el tema de la economía solidaria y me pareció todavía más interesante, ¿no?, de lo que al principio creería. Maestro, para empezar, ¿cómo podríamos definir a la economía solidaria en términos llanos, en términos simples, aunque pareciera que es mucho más que eso, ¿no? Sí, pues mira, la economía social y solidaria es una alternativa de organización económica. Lo que pretende es brindar una oportunidad de desarrollo económico y social, compartiendo necesidades, compartiendo habilidades, compartiendo intereses, para que a través de un marco legal, por supuesto, pues se pueda la gente organizar y poder comercializar productos o servicios, o también a través de las cooperativas, ¿no? Pues podemos desarrollar también actividades como el ahorro, el préstamo, etcétera. Entonces, la economía social y solidaria lo que brinda es una oportunidad de desarrollo económico, pues basado en principios y valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia, la libertad, ¿no?, para que podamos tener otro tipo de gestión económica y que no solamente pensemos que la forma en la que estamos acostumbrados, en que se hacen las cosas, comercialmente hablando, pues es la única, ¿no?, sino que la economía social y solidaria nos brinda una gama más amplia de posibilidades. Y no es un tema nuevo en realidad, ¿no? La economía social y solidaria viene desde la Revolución Industrial, ¿no? Son sus orígenes en Europa, donde mucha gente se quedó sin empleo y se organizaron para poder satisfacer sus necesidades pues, más evidentes, que era comer, ¿no? Entonces la gente se organizó para poder comercializar la materia prima de una forma en la que todos cooperaban, ¿no?, en grupos, y ese principio como una ideología y ya después una metodología pues se fue desarrollando en todo el mundo, llegó a México por supuesto, y desde el siglo XIX en México también hay ejemplos, ¿no?, de empresas de economía social y solidaria,
Y ahora en México tenemos incluso una ley de economía social y solidaria que es poco conocida y poco explorada, por supuesto, pero es importante que lo tomemos en cuenta porque sabemos que existe un marco legal que puede, que incluso fomenta, ¿no?, los valores y principios de la economía social y solidaria. Claro, es un tema, además, diputado, es un tema bastante desconocido para muchas personas, pero como dice el maestro, no es un tema nuevo, en realidad es un tema mucho más añejo de lo que pareciera, sobre todo porque estamos inmersos en un mundo tan capitalista y tan absorbente de economías enormes y de globalización, y de repente caer en estos conceptos nos pareciera nuevo. Diputado, desde la legislación, desde el gobierno local, ¿cómo se ha trabajado para incentivar la economía solidaria? Bueno, primero que nada quiero decirte que esta mesa me parece de lo más oportuno, estimado Alex, y celebro que esté el maestro Efraín, porque creo que cuando hay posibilidades de conjugar la parte pues académica de la investigación, de la divulgación, del conocimiento, con la parte que tiene que ver con la política pública, la política concreta o los programas de gobierno, puede dar un fruto adecuado. Me parece que eso es lo más importante. Yo quisiera ponerlo como en el contexto, antes de entrar de lleno al planteamiento. Creo yo que la circunstancia que hoy nos tiene a todos viviendo una circunstancia extraordinaria que fue la pandemia, también nos hace ver las cosas desde una óptica distinta. Mira, en lo personal he estado planteando varias iniciativas, propuestas, por lo menos puedo hablar desde lo legislativo, porque creo que en el ámbito de la política pública el gobierno no es propiamente un área que se explore bastante. A nivel federal tengo entendido que hay inclusive una dirección de economía social en economía, y bueno, pues seguramente se han hecho algunos planteamientos, acciones innovadoras, etcétera, que quizá ahorita el maestro Efraín nos pueda dar mayores luces, pero yo creo que el contexto de la pandemia ahora, por lo menos en mi caso, replanteó varias situaciones. Nosotros siempre habíamos planteado como alternativa el tema del fortalecer la economía local, fortalecer la economía regional y por supuesto con eso fortalecer la economía familiar. Y en el contexto actual, lo cierto es que tenemos que voltear a ver en esencia primero hacia nosotros. Da la impresión que la economía siempre ve eso, pero parece que no. O sea, da la impresión que la economía siempre está preocupada en eso, pero la convicción que tengo ahora es que no. Y que si no logramos tener un nuevo esquema de organización y de trabajo, seguramente seguiremos viviendo las mismas asimetrías, dificultades y complicaciones para satisfacer alimentos, vestido, necesidades muy elementales y concretas. Mira, el distrito al que yo represento es un distrito, siempre lo he dicho, muy productivo, y un primer caso que nos trajo el tema de la pandemia fue que los productores, por ejemplo, de tomate dejaron de vender porque se cerraron los mercados. Se cerraban los mercados, se cerró el tianguis en Tlacolula, se cerraron el mercado de abastos. Yo fui de los que planteó que no era la solución cerrar en automático todos los espacios de comercialización, porque la producción, si no tiene espacios de comercialización, inmediatamente entras en crisis. Pero además no solamente eso, nosotros pusimos en práctica, así lo digo con mucha franqueza, sobre la reflexión, la discusión, el ánimo de los compañeros de cómo podíamos ayudar y empezamos a hacer un proceso como de intercambio. Conseguíamos los productos con, valga la expresión, los productores, los que producen la materia prima, el tomate, el chile de agua, el ajo, y lo estábamos llevando a lugares donde no se estaba pudiendo comprar y vender porque todo estaba cerrado. Y resultó que el tema no es que no hubiera la necesidad, la había muchísima. La gente salía en cantidades como no te imaginas, solo que entre el temor, el cierre de los espacios y por supuesto el alza de los precios, porque inmediatamente repercutió en eso, pues la gente no podía comprar. Y tomamos una decisión de que el comercio fuera justo, es decir, por lo menos que si aquel no ganaba tanto, que tampoco perdiera y que el consumidor encontrara un producto de buena calidad. Lo empezamos a hacer y acabamos involucrando, y esto viene a colación por lo que dijo el maestro Efraín, que son como esquemas de organización. Encontramos que si lo hacíamos con las autoridades y que si ellos podían poner la infraestructura que tenían al servicio de ese consumo y de esa venta de esos productores, se podían encontrar productos de buena calidad, a bajo costo y de alguna u otra manera beneficiándonos todos. A mí me quedó como una gran enseñanza. Yo no soy economista, pero
nos sirvió de mucho para empezar a reflexionar y hacer planteamientos. Por ejemplo, a partir de ahí yo planteé una iniciativa, por ejemplo, para establecer que los mercados públicos fueran espacios protegidos y que alrededor no pudiéramos establecer centros comerciales. Ya en Oaxaca se presentó, ya está aprobada la iniciativa. Hay una parecida en la Ciudad de México. El tema de decretar la protección de los tianguis y mercados, que en Oaxaca son tradicionales. En el caso de Tlacolula es un tianguis muy antiguo, tradicional, muy vistoso. Y bueno, ya hicimos un decreto de la legislatura, se declaró el tianguis de Tlacolula como patrimonio cultural inmaterial de Oaxaca. Y no solamente eso, sino que varios de los productos de la región que ahí se expenden deben pasar por un proceso de reconocimiento y certificación, digamos, de que son productos de la región, que están bien hechos, que son auténticos. Aquí, por ejemplo, y me gustaría preguntarle al maestro, en el tema de las certificaciones, ¿apoya o motiva, avanza, evoluciona el tema de la economía solidaria? Bueno, en tema de certificaciones puede ser delicado porque no es como si entráramos a esta discusión sobre certificar los productos que son orgánicos, ¿no? De pronto aquí en Oaxaca es que hay tanta producción agrícola que es orgánica, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que certificarla? Entonces es más bien como reconocer las actividades y eso también tiene que ver con la transparencia, ¿no? De saber cuál es esa forma productiva y esto en la economía social y solidaria, y sobre todo aplicada en Oaxaca, pues sí, ¿no? O sea, definitivamente nos lleva al campo, ¿no? O sea, el campo y las artesanías definitivamente es lo que los mejores ejemplos de economía social en Oaxaca. Me parece que lo que dice el licenciado no es súper interesante y por supuesto son casos reales y nos enfrentamos el año pasado a tomar estas decisiones rápidas de actuar, ¿no? De cómo hacemos con esto que ya está. Y ahí también yo creo que nos dimos cuenta de cómo está la gente organizada, aquellas áreas de oportunidad, ¿no? Que más allá como de ver cómo podemos validar su trabajo o certificarlos, es de qué forma este producto está aquí, ¿no? O sea, quién está detrás de ese producto, si son mujeres, si son hombres, cuántas personas, cuántos dependen de esto, ¿no? Y cómo es que se organizaron para poder producirlo, o a lo mejor no se organizaron, pero precisamente es lo que hay que ver, ¿no? Para ver qué propuestas hay, qué nuevas propuestas hay, y que a partir de esa organización, entonces ahora sí podamos escalarlo, ¿no? Y esto de los espacios públicos o los mercados es importantísimo, ¿no? Y también estos, pues a su vez, deben de tener esta organización para que esta economía funcione, ¿no? De mejor forma. Le pregunto a ambos, encontramos, ya ejemplificó con el tema de Tlacolula, por ejemplo, ¿no? Encontramos una economía solidaria al alcance como ejemplo que haya podido sobrevivir a lo largo del tiempo, porque pareciera de repente que la economía solidaria empiezan como proyectos, pero no se le da el seguimiento y terminan por razones ajenas a la comunidad a veces o mismas de la comunidad, terminan fracasando. ¿Hay algún ejemplo claro que tengamos de una economía solidaria que ha avanzado, evolucionado y que ha llegado hasta nuestros tiempos? Veía el tema, le platicaba, diputado, fuera del aire, de Espinal en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Que la comunidad se pudo organizar y cooperar para, dentro de la misma comunidad, poder solventar una economía solidaria a través de un vale llamado Turi. Entonces, aquí tenemos al alcance algo parecido. No sé si... Yo creo que en el caso de Oaxaca, yo distinguiría dos elementos muy específicos. Uno, digamos, la conceptualización de la economía social con sus raíces históricas y todo este proceso que ha llevado desde la revolución industrial, que bien decía el maestro, y tal vez como modelo. Pero yo me quiero ir a la raíz de lo que hemos sido en Oaxaca, y yo creo que en nuestras comunidades encontramos muchos de los elementos que son propios de la economía social, o sea, la solidaridad. En muchas comunidades existen cajas de ahorro de las iglesias, de los patronatos, de las cooperativas, hasta de carácter religioso, de las cofradías, era muy común. Todo el tema de la reciprocidad que hay en los rituales, en las festividades, que finalmente es la vida cotidiana. Bueno, en Tlacolula todavía se encontraba hasta recientemente el tema del trueque, se practica a veces
todavía en el mercado, cuando al final del día lo que no se vendió se intercambia para poder llevar algunos otros satisfactores a casa. Yo creo que si lo vemos desde la óptica o desde la visión de las necesidades concretas de la gente, creo que ha estado presente siempre, y Oaxaca se ha caracterizado porque la gente tiene una enorme red de lazos de solidaridad y fraternidad, que yo entiendo teóricamente son algunos de los pilares de la economía social. Y eso ha estado ahí. Mira, creo que en parte sigue funcionando. Por eso en momentos de crisis nuestra gente puede hacer frente a muchas necesidades y a muchas demandas concretas de la vida diaria, cuando tienen que hacer fiestas, enfrentar situaciones difíciles, enfermedades. Me parece que esos elementos están ahí y yo coincido. Si de lo que se trata es partir de eso para buscar nuevos elementos de desarrollo, para generar más recursos, para generar más empleo, me parece que yo creo que las condiciones debieran estar dadas para construirlas. Por eso yo inicié diciendo, me parece muy virtuosa la posibilidad de que estando el maestro y con la experiencia que tiene, pueda ayudarnos en una serie de planteamientos y propuestas. Yo te diré que las que he impulsado desde el ámbito legislativo no necesariamente están hechos como con el enfoque de la economía social, pero reconozco que hoy en el fondo, ante la circunstancia terrible de la pandemia, se está yendo hacia allá. Por ejemplo, el tema, he planteado que se reconozcan algunas actividades económicas como de trascendencia en Oaxaca, o sea, como actividades económicas estratégicas. Por ejemplo, la actividad del maguey mezcal, ¿no? O sea, en mi distrito 25,000 familias viven de eso. Y quiero decirte que hay grandes empresas que comercializan, que por cierto no tienen su registro fiscal en Oaxaca, pero después de las 50 empresas grandes, las demás todas son empresas pequeñas, no tienen a veces ni financiamiento del gobierno, siembran de productos o siembran el maguey a partir de que por su capacidad, por su trabajo de autogestión, elaboran sus propios almácigos, o el vecino que ya tiene plantillo les presta y de repente empiezan a generar y venden materia prima o venden mezcal, y que empiezan a generar en un circuito en el que luego no se nota, pero que estoy seguro que fluye en todos los negocios, restaurantes que en la ciudad de Oaxaca hay. Eso me parece que es una economía ahí presente, da empleo, genera trabajo, nos permite arraigo, no nos expone a la salida, digamos, tal vez a otras latitudes, peor en este contexto, pero eso nos está, creo que está presente y que me parece que ahí es importante. O lo mismo lo que planteé sobre el tema de la actividad forestal, ¿no? La actividad forestal como industria estratégica. La mayoría de los que trabajan en la actividad forestal pues no son grandes empresas, son empresas comunitarias. Se reparten la ganancia, luchan contra la plaga y el incendio ellos mismos. Platicaba con ellos en una reunión, me decían, pues la verdad es que recurso estatal nunca tenemos, a veces nos apoya un poco CONAFOR, pero son los técnicos forestales y la organización comunitaria los que los hacen salir adelante. Sí, y creo que dando seguimiento a esto, sí es que hay muchos ejemplos en realidad, ¿no? O sea, sí hay muchos casos que continúan y que siguen, y me da mucho gusto que el licenciado Noel los detecte y los identifique, porque eso es importante. O sea, en Oaxaca principalmente hay muchos colectivos, ¿no? Hay muchas cooperativas que se hacen llamar cooperativas, aunque no sean legalmente cooperativas, ¿no? Pero lo entienden como este sentido de trabajo comunitario, ¿no? De resolver sus necesidades. Entonces, eso es lo que debería de identificarse para elevarlo, ¿no? Para brindarles como que esta posibilidad legal, tal vez, y que eso pueda ayudarles a exponenciar lo que hacen, ¿no? No en todos los casos es necesario, por supuesto, tampoco se trata como de presionar forzosamente que algo pueda evolucionar, no es así, pero hay que detectar los casos y platicarlo, ¿no? Para que sepan que existe una posibilidad, ¿no? De poder, a través de la economía social, a través de una figura jurídica que se llama cooperativa, tal vez, ¿no? Entre otras, que se puede entonces como escalar lo que están haciendo. Y en Oaxaca, pues también, bueno, es difícil como mencionar algún nombre ahorita, las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, ¿no? Que podemos ver que siguen ahí, ¿no? Que incluso ellas fueron las que pudieron hacer que no se viera tan duro los efectos de la pandemia el año pasado, ¿no? Finalmente tuvieron mucha flexibilidad, ¿no? Para sus socios, ¿no? Que pudieran a lo mejor tener mejores periodos de pagos o menores intereses, etcétera.
Las cooperativas de ahorro y préstamo a nivel nacional, pues el año pasado fueron un gran ejemplo. Y hay otros ejemplos, no precisamente aquí en Oaxaca, pero nacionales que se pueden tomar como referencia, ¿no? de cómo pueden ser la gestión de una empresa de economía social y solidaria. En Chiapas, por ejemplo, el grupo Yomolatel, que Yomolatel es un grupo de cooperativas, ¿no? Que se dedican principalmente a producir café, pero alrededor hay otras actividades porque son elementos que se producen en la localidad, ¿no? Que hacen sentido porque todo está ahí, como producción de miel o producción de otro tipo de productos agrícolas, y todos se cooperativizan. Ellos siguen vivos, ¿no? Por supuesto, medio padeciéndolo, como todas las empresas, ¿no? Pero siguen allí. También en Puebla, ¿no? En Cuetzalan específicamente, que están todos estos grupos también cooperativistas de producción de café, de producción de miel, de ecoturismo, etcétera, también siguen vivos, ¿no? Y que por supuesto que están teniendo algunos efectos negativos, pero son resilientes, y eso es importante. Eso también nos ayuda a identificar que podría haber una conexión con lo que acabo de decir entre las cooperativas de ahorro y préstamo y las cooperativas de producción o de producción de productos o servicios. Deberían de poder fortalecerse, y ese es uno de los grandes retos en México, y es una gran área de oportunidad, porque legalmente estas dos no se pueden ayudar. Esa es una contradicción, pero sucede. Claro. Ahora, pareciera que dentro de la economía solidaria el protagonista es el ciudadano, ¿no? La persona, la cooperación entre los mismos pobladores de la comunidad. Pero la mano del gobierno también es importante. ¿Qué tanto es importante la mano del gobierno? Y esta es una pregunta que voy a dejar abierta para que primero vayamos a un corte y regresamos a abordar este tema. ¿Les parece? Perfecto. De acuerdo. Pues no se despeguen de su smartphone, de su pantalla, porque regresamos a Intersecciones. Soy Stephanie Jerónimo y ella es Mónica, y juntas formamos la marca Stephanie Jerónimo. A lo largo de estos 4 años hemos colaborado con familias artesanas del estado de Oaxaca. Junto con ellas hemos implementado la técnica del telar de pedal, en las cuales utilizamos fibras como algodón, lino, bambú, entre otras. Los cortes de nuestras piezas son geométricos, las cuales las hacen piezas únicas y atemporales. Te invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, en @StephanieJerónimo. Ya regresamos a Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Y antes de continuar, quiero agradecer al Hotel Oaxaca Real, que nos abrió sus puertas y que además tienen estos dos productos, el mezcal Mono de Calenda y el café Oaxaca Real. Pero antes de que nos fuéramos a la pausa, hablábamos y dejamos un cuestionamiento abierto, que era, ¿qué tanto debería de intervenir el gobierno en esto que parecería que el protagonista es el ciudadano? Maestro, ¿qué tanto debería ahí tener mano el gobierno? Tenemos legislaciones, mencionaba la Ley Federal de Economía Solidaria. ¿Hasta dónde debería de intervenir el gobierno?
Bueno, el gobierno está interviniendo, o sea, en realidad es que sí está tomándose bastantes acciones últimamente. Existe un Instituto Nacional de Economía Social y a través de este instituto se está haciendo capacitaciones, se está formalizando también. Ha habido un acercamiento muy interesante con la academia desde el gobierno y se han generado estos nodos, ¿no? Donde no solamente es gobierno y academia, sino también hay organizaciones civiles, también hay iniciativas privadas, por supuesto, sociedad civil, quienes están interactuando para poder empaparse más sobre las posibilidades que brinda la economía social y solidaria. Eso ha sido un buen ejercicio y me parece que hay que profundizar todavía más, ¿no? Y también hay que tratar como de encontrar un equilibrio entre, empezando por la terminología, ¿no? Que se entienda como cuando hablamos de economía social y solidaria o cuando hablamos de cooperativas, de qué estamos hablando, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Entre todo este mundo de términos. Y después de eso, pues el de tratar de identificar aquellas acciones y aquellas actividades que corresponden, ¿no? Entonces, para eso también es que la academia está invirtiéndole mucho en ofrecer programas académicos que brinden estas experiencias, ¿no? A los estudiantes, quienes ya están estudiando, pues que a lo mejor conozcan a la economía social y solidaria como una forma socioempresarial, ¿no? Para poder desarrollar sus negocios, pero también hay programas académicos que se dedican a formar cooperativistas, que se dedican a formar como ya profesionistas y gestores en empresas de economía social, ¿no? Y eso también ha sido en parte un resultado, ¿no? De una discusión con el gobierno mismo. Diputado, con respecto al gobierno, la mano que ha tenido el gobierno para incentivar la economía social y solidaria, de repente, lo decía el maestro, sí hay intervención del gobierno, pero no a veces resulta un tanto discursivo nada más el accionar del gobierno. Hablábamos, por ejemplo, del tema de mezcal, que usted en su primer año legislativo presentó una iniciativa y un plan estratégico para incentivar la parte del mezcal. Pero, ¿qué tanto hemos avanzado? Porque pareciera que se queda ahí, ¿no? Se queda en el núcleo nada más, pero las comunidades de repente no vemos que salen de la pobreza en la que se encontraban antes de incentivar. ¿No necesitaría el gobierno como tal meter un poco más las manos, o hasta dónde ha llegado la legislatura local presente? Bueno, sí, yo creo que en distintos niveles habría que observarlo, pero yo creo que efectivamente el gobierno en México ha tenido por lo menos no una tradición como se conoce en el extranjero, tal vez los casos de Brasil o tal vez los casos de Bolivia o la India, de estos empujes fuertes Perú, de la economía social y solidaria. Sí hay experiencias, hay, decía yo hace rato, dirección o una dirección, creo que es el INAE, si mal no recuerdo. Se han hecho algunos esfuerzos importantes. La impresión muy personal es que tal vez hace falta mucho por hacer y seguramente hacen falta también pues una enorme cantidad de recursos humanos, financieros, para poder darle un mayor empuje y mayor fuerza. En todo caso, siempre pienso que cuando las cosas funcionan más, es mucho más por el talento, la creatividad y la capacidad organizativa de la gente que por todo el escenario de ruta que el gobierno pueda manejar o incidir. Mira, yo pongo un ejemplo que está sucediendo y ese es actual. Una vez que llega el presidente López Obrador a la presidencia, él tiene un cariño muy especial, por ejemplo, por la Sierra Norte, concretamente por Guelatao, la tierra donde nace Benito Juárez. Ha venido en muchas ocasiones, a Oaxaca muchísimas más, y decidió, mediante un gesto, digamos, por el tema de ser la cuna del lugar donde nace Benito Juárez, al presidente más grande, como él lo conceptualiza y como muchos mexicanos así lo vemos, les da un apoyo económico fuerte, importante, así de, esto es para la comunidad, una cantidad muy fuerte en recursos, y ustedes decidan qué van a hacer. Y pues uno pensaría, pues se va a reunir la asamblea y van a empezar a hacer 3 megaobras, ¿no? Y yo he estado platicando con las autoridades, quieren crear cooperativas, todo lo quieren volver cooperativas, están en el proceso de conformación de cooperativas, están batallando con las constituciones ahí en el registro de la propiedad, están viendo, tenían que determinar algunas rutas del recurso, pero más allá de lo que hizo el gobierno, que finalmente fue darle un recurso, me parece que la capacidad organizativa de la gente dijo, lo que nos puede ayudar es que esto no se vuelva una obra que
por muy meritoria que sea un gran pavimento o un gran puente, pues finalmente quedará en eso. Pero quizá queremos poner cooperativas, dijeron, de productores de miel, quizás productores de esto. Bueno, querían hacer hasta una gasolinera en cooperativa. Viene a colación por lo que acaba de decir el maestro Efraín, es decir, no está reñido el tema de la organización económica para pues, tener réditos, generar capital, generar dinero. Me parece que es sano y qué bueno que se den estos procesos de organización que permitan que se hagan en conjunto. Me parece que tanto es positivo porque puede mover la economía, incentivar la empresa de un solo hombre con capacidad y talento. Creo que en la historia han habido casos de esos, muchos. No podemos dejar de reconocer esa capacidad y talento para incentivar y producir, pues también qué bueno que se puedan dar estos escenarios. Y yo creo que en el caso de Oaxaca hace falta mucho por hacer. Se lo menciono sobre todo porque a veces pareciera que el gobierno nada más incentiva por medio de otorgar créditos, ¿no? o recurso económico. Pero en el tema del mezcal, ahondemos en el tema del mezcal. Justamente ayer platicaba con 2 maestros mezcaleros de Matatlán y decían que la explotación del cultivo del maguey por los grandes consorcios, las grandes marcas, es de repente ya inaudita, ¿no? El precio del kilo del maguey está dentro de los parámetros justos en 14 pesos el kilo, pero llegaban empresas a decir, bueno, yo te lo voy a comprar en 4 pesos, ¿no? O sea, de repente el productor de maguey pues decía, bueno, te lo vendo porque pues la competencia está bastante fuerte, ¿no? ¿No debería el gobierno ahí hacer una regulación? Porque parecía que nada más se quedan como espectadores. Sí, yo creo que no puede limitarse su participación a decir yo otorgo los créditos, que pueden ser muy importantes para financiar proyectos de esta índole. Pero también yo creo que la formación del capital humano es muy importante, la capacidad de organización que se pueda generar sobre esto. Y regulación. Y regulación. Durante mucho tiempo las cooperativas fueron las formas en las que el estado de bienestar construyó las cooperativas pesqueras, las cooperativas de todo. Después se les vio mal políticamente porque se les atribuyeron todos los males habidos y por haber en el mal manejo económico. Yo creo que no siempre fue así, porque muchas de esas cooperativas hacían muy bien su trabajo, recuerdo a las pesqueras en el Istmo, pero bueno, también se volvieron cajas de financiamiento para proyectos políticos. Y volviendo al tema del mezcal, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, seguramente no solo en el tema del mezcal, debe ser en muchos más, el maestro nos lo podrá decir, es el tema del intermediarismo, solamente para poder, ser el que lleve el producto de un lugar a otro con mejores condiciones y poder comercializarlo. En una ganancia que puede ser legítima, por supuesto, pero me parece que si se apuesta al capital humano, a la capacidad de organización, pudiera ser que las pequeñas empresas o los pequeños productores, en lugar de solamente vender materia prima al costo que el mercado diga, pueda hacer que se puedan encontrar espacios de comercialización mucho más justos, pero además con la posibilidad de que puedas organizadamente poner tu propia marca, generar tu propia producción, porque además, como bien decían unos amigos con los que platicábamos y trabajábamos que son amantes del mezcal y no necesariamente por ser muy buenos bebedores, pero decían ellos, es que parte del tema del mezcal es que a diferencia del tequila, no es una bebida que se deba producir en cantidades industriales. O sea, no podemos comparar nuestra capacidad instalada con la del tequila. El tequila vende miles de millones de litros y por eso es que en el estante encuentras una botella de tequila que te puede costar 40, 50 pesos. Claro. Una copa de mezcal puede estar costando 200 pesos o más en algunos restaurantes de la Ciudad de México, porque lo que vendemos o se vende es otro producto y otra calidad. Detrás de esto hay un trabajo. Recién estuve en San Pedro Tabiche, estaba trabajando el niño, el hijo, el abuelo, el papá, o sea, era una cadena productiva con un mazo produciendo, generando poco de agaves silvestres, que por supuesto implica mucha cantidad de trabajo y por supuesto también la calidad del producto. Aquí suena interesante porque nos estamos yendo a la parte, al núcleo de la sociedad, ¿no? A veces familias, a veces comunidades pequeñas, pero maestro, ¿se podría masificar este proyecto de economía solidaria, no nada más en un núcleo tan pequeño como una comunidad, sino proyectarlo a grandes escalas como un país entero? Porque era por el tema de la etapa tan capitalista y carnívora en la que vivimos, que es un sueño, ¿no?
Sí, las grandes empresas de economía social o los grandes ejemplos que hay a nivel mundial, la mayoría son cooperativas de producción agrícola, ¿no? O sea, y son cooperativas que facturan miles de millones de dólares, ¿no? Hace unos días se publicó la lista de las 300 cooperativas más grandes, ¿no? Y se dice que hay, incluso creció comparado de 2019 a 2020, las cooperativas más grandes alcanzaron niveles de facturación de más de 2.100 millones de dólares y muchas de ellas son cooperativas agrícolas. Entonces, no quiere decir que tengamos que llegar a ese nivel, quiere decir que es posible y que debería de ser una opción viable para que quien decida llegar a una escala similar lo haga, ¿no? Sin embargo, aquí el reto es precisamente como desde la organización identificar aquellas experiencias que ya están sucediendo, saber qué necesidades tienen y aquí sí, volviendo al tema del gobierno, ¿no? Que el gobierno también pueda involucrarse facilitando el acceso, facilitando la comunicación, facilitando algunos procesos, ¿no? Y también como que tratar precisamente como para evitar injusticias, ¿no? Y desigualdades, pues que los productores también encuentren la manera de dar un valor agregado a su producto, ¿no? Que no solamente se queden a lo que los hemos acostumbrado, ¿no? A que sean solamente productores y que se dediquen a producir la materia prima y ya llegará alguien más que los transforme, ¿no? Entonces, no, la idea es que podamos incluso como encontrar esas oportunidades como de generar nuevas habilidades o bueno, incluso que hay ejemplos, simplemente también debemos de tomar en cuenta que muchos de las nuevas generaciones no necesariamente quieren seguir los pasos de sus papás, ¿no? Y muchos de estos jóvenes pues se van a la institución, ¿no? Y yo como académico me doy cuenta de dónde vienen, ¿no? Yo sé y por qué están ahí, porque a lo mejor los papás no quieren que sus hijos sigan metidos en el campo, que no dependan del campo, etcétera. Y no quiere decir que tengan que alejarse, ¿no? O que irse totalmente del otro lado o terminar haciendo lo mismo que sus papás no quieren que hagan, sino que encuentren en esto que tradicionalmente han hecho, qué oportunidades hay que a partir de mi formación profesional, entonces puedo yo ayudar a escalar esos proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que los programas ya existentes que tienen como que estas iniciativas de involucrar hacia la economía social y solidaria pretenden, que estos estudiantes pues vean a esta forma organizativa socioeconómica de poder contextualizar en lo que ellos están haciendo y escalarlo, ¿no? Entonces, que esto sea una opción viable, ¿no? Y que ya quien quiera escalarlo, lo haga, sin presión de nadie y sin mucho menos imponer, ¿no? Claro, ahí hablamos de un tema bastante interesante, diputado, sobre la profesionalización y sobre la capacitación de las personas, ¿no? Que el gobierno también debería de meter las manos ahí en el tema de la capacitación. Desde la legislatura local, ¿qué se está haciendo para capacitar a estos productores, a estos artesanos? Porque para que sepan vender su trabajo, para que puedan llegar y alcancen a otros niveles, ¿no? Bueno, en el caso muy concreto de la iniciativa de ley del maguey mezcal que yo presenté en el estado de Oaxaca, una iniciativa, en Oaxaca no tenemos ley del maguey mezcal, todos los demás estados, que por cierto no necesariamente todos producen maguey mezcal, o no están en la denominación de origen, tienen ley del maguey, ley del mezcal, o sea, entonces nosotros hemos presentado una ya, y un punto nodal en la iniciativa fue precisamente el tema de cómo ayudamos y cómo capacitamos y cómo empoderamos, y la palabra es la más adecuada, a los productores, a los que elaboran la materia prima, a los maestros mezcaleros, para que puedan hacer mejores procesos de intercambio comercial en condiciones más justas, si así lo quieren. Cómo revaloran, cómo le das a la cadena de valor digamos, mayores elementos para que su producto y final su trabajo sea bien valorado y bien remunerado. Nosotros pensamos, por ejemplo, que un tema, en el caso concreto del mezcal, y repito, porque yo no quisiera hablar de casos que no conozco, el caso del mezcal creo que no es lo intensivo, me parece que es la calidad del producto. Aun cuando ahora se ha generado un boom y un proceso fuerte de expansión de la siembra del agave, que esos procesos sean en condiciones de la escala que los propios productores consideren pueden sostener en su ritmo de trabajo, como bien aquí se ha dicho. Es decir, no tienes que aspirar a que tendrías que ser una megaindustria del mezcal en el mundo, por supuesto, si lo quieres hacer, pero me parece que mucho
entra en los nichos de mercado que ya se tienen dentro de lo local, hacia la exportación a Estados Unidos, un poco hacia Europa, pero nosotros pensamos que si esta bebida que tanto le da a Oaxaca, que le da identidad, trabajo, recurso, economía, es una planta tan noble que crece en condiciones donde no tenemos agua, por ejemplo, pues me parece que lo justo es que los productores de materia prima tengan posibilidades de mejores beneficios, porque finalmente de lo que se trata en la economía, y yo creo que más que la economía solidaria, pues es que se encuentren satisfactores, o sea, que puedas vivir bien con lo que haces en tu trabajo. Hay quien quiere tener mucho más y expandir una gran empresa, pues por supuesto que eso es libre de hacerlo si las condiciones así lo permiten. Y me parece que en el caso concreto del tema del maguey mezcal, la mayoría son empresas familiares, son empresas algunas comunitarias. En la zona de la Mixteca hay un ejemplo, porque están pensando no solamente en el trabajo, sino también en la sostenibilidad. Por ejemplo, ahí yo presenté una declaratoria para la protección de los agaves silvestres. Tenemos 52 tipos de agaves silvestres y son de las bebidas que son más caras. Este maguey debe ser espadín, el mono de calenda de aquí del Hotel Oaxaca Real, que gracias, por cierto. Está no delicioso. Probado, pero se ve, no lo hemos probado, se ve delicioso. Y no porque sea patrocinador. Pero muchos son agaves silvestres, están en peligro. ¿Sabes lo que hacen en la Mixteca, en la zona de los predios mancomunados? Tienen viveros comunitarios. Si extraes 100 plantas, te tienes que llevar del vivero 100 y las vas a dejar al cerro. Eso me parece una experiencia fundamental. En Guerrero lo están haciendo. Entonces, me parece que si eso te genera una especie de equilibrio en tu trabajo, tu producción, tus ingresos, y consideras que eso es lo que puedes hacer, pues yo creo que la gente tiene una mentalidad distinta. No necesariamente es un tema de intensividad económica, si ese es el término más adecuado. Pero, ¿a qué voy con esto? Que creo que el proceso de capacitación y de formación de los productores, en este caso de mezcal, tiene que ver y tienen que entenderse en función del contexto de la actividad. La propiedad de la tierra en Oaxaca es social, por eso cuando vienen las enormes empresas que quieren decir yo te contrato 100 hectáreas, pues no, nadie tiene 100 hectáreas, o sea, tienes que negociar parcela por parcela, y eso ya no te arroja los protocolos que el mercado te da de otra industria de gran extensión. Por eso yo creo que lo mejor es la capacitación, por supuesto los recursos, es importante incentivarlos, y creo yo esta formación humana que se da en las escuelas. Ahora he visto a muchos jóvenes, me ha dado mucho gusto encontrar jóvenes que su familia tenía la empresa, era tradicional, ahí vendían como podían, y llegó el que estudió, y entonces ahora ya tienen una marca, registraron, están exportando, y lo están haciendo en una condición en la que generan empleo en la comunidad. Que eso parecería que es el futuro, ¿no? Lamentablemente ya estamos llegando al final de Intersecciones, pero quisiera irme preguntándole, maestro, ¿cuál es el futuro inmediato o qué le depara a la economía social solidaria en nuestro país y por supuesto en Latinoamérica, que los mayores ejemplos los tenemos al alcance, como decía el diputado, Ecuador, Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la economía solidaria? Pues en México en particular me parece que hay condiciones muy favorables para poder aumentar los ejemplos de economía social y solidaria. Tenemos incluso casos de éxito que podríamos tomar como una referencia, y me parece que esto es algo muy viable. O sea, finalmente si las instituciones académicas se están interesando en ofrecer programas académicos que tienen que ver con el tema, pues eso es porque hay un interés genuino y porque estamos viendo que hay oportunidades de desarrollo, ¿no? Aquí el reto será de poder llevarlo de la mejor forma, también coincidir mucho con el gobierno para poder actualizar las leyes, para poder definirlas, para poder ver qué es lo que se puede cambiar, fortalecer a las cooperativas ya existentes, fomentar el cooperativismo, y que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo pues que también tengan las facultades para poder ellas impulsar a las cooperativas, ¿no? O sea, hay muchos límites todavía. Entonces, hay grandes retos, sí, pero hay muchas oportunidades también. Le agradezco a ambos, diputado, le agradezco, maestro, gracias. Le agradezco a todo el público. Diputado, ¿algo que quiera agregar? Agradecerte mucho. Yo creo que en el caso de Oaxaca es un terreno fértil para el proceso de trabajo de fortalecimiento de la economía social y solidaria. Creo que se da más en los contextos en Oaxaca como donde hay procesos comunitarios, procesos de mucha fraternidad y solidaridad, procesos de empresas comunitarias que han logrado sostenerse durante mucho tiempo, y me parece que hay una
tarea pendiente. Creo que efectivamente hay que adecuar las normas y los reglamentos. Habrá que incidir más con política pública hacia ese sector, porque Oaxaca no es un estado industrial, es un estado con esta vocación de gastronomía, de turismo cultural, de turismo alternativo, de recorridos gastronómicos, de trabajo de pequeñas empresas familiares. Me parece que es un terreno fértil para el florecimiento y fortalecimiento de la economía social. Gracias por la invitación, ha sido un verdadero placer y he aprendido mucho. Gracias, maestro, por esta posibilidad de esta plática. Muchas gracias, diputado. Maestro, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Nada, pues muchísimas gracias por la invitación y ojalá que a partir de esto pues que podamos interesarnos más sobre el tema, ser más curiosos, profundizar y aprender. Muchas gracias también al Hotel Oaxaca Real y sus productos, mono de calenda, que ahorita lo vamos a degustar. No, hay que probar el mono de calenda. Para que vean que sí está bueno, que no nada más lo digo No se yo. ve bueno, está bueno. Y el café Oaxaca Real. Y muchas gracias a usted, muchas gracias a la producción que hoy nos acompañó y que hizo posible este programa. Nos vemos en las próximas intersecciones en donde todos en algún momento se encuentran.